sábado. Una alegría de poder volver a acompañarlos y estar con ustedes aquí en Racedo. Hoy en la clase de escuela sabática dice que había hermanos que se acordaban de dónde se reunían antes. A mí me tocó en el segundo año de teología ir a Las Delicias. Me mandaron el primer año a Diamante. Y después dice, ya perjudicó bastante Diamante, ahora lo mandamos a Las Delicias para que aprenda. Así que pasábamos con el vehículo aquí por General Racedo y se reunían, no recuerdo dónde, no podría ubicarlo, pero era una esquina, me parece, era un local sencillo, ahí se reunían, entiendo, los sábados a la tarde, tipo una filial de escuela sabática, no era aquí. En la década de 1970 fue eso. Así que les estoy hablando de casi 50 años atrás. Hay una farmacia. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahí está. Muy bien, gracias. Gracias por ilustrarme. Gracias por la invitación. Andrés, ahí cuando uno va a la farmacia a buscar cosas que necesita, está capturando posibles predicadores. Entiendo que él está de viaje, así que agradecerles por la invitación. Hermanos, ¿cuánto falta para la venida del Señor? Ustedes dirán, bueno, a ver el pastor, ¿cómo va a abordar el tema? Lo va a abordar desde el punto de las señales. A ver, hermanos, están todas estas señales ya cumplidas, falta esto y falta esto otro. Ese podría ser un camino, ¿no es cierto? Para más o menos. Otros dicen, bueno, a ver, tomando el tiempo profético, ya estamos en el tiempo del fin. Pero a ver, ¿dónde estamos? Y tomando Daniel capítulo 2, la estatua, ya Babilonia pasó, la cabeza de oro, pecho y brazos de plata, ¿no es cierto? Medo-Persia ya pasó. El vientre de bronce, Grecia, pasó. Las piernas de hierro, Roma, el imperio romano, pasó. Los dedos de los dedos, las 10 naciones de la Europa actual. ¿Y dónde estamos? Yo suelo decir, bueno, a ver, normalmente el dedo gordo es el que llega más adelante, ¿no? ¿Sí? Estaríamos en la uña del dedo gordo. No en el talón, ya estaríamos bastante cerca del final. Y yo creo que estamos bien en la punta de la uña, ¿no? No donde la uña comienza, sino ahí ya, ¿no? Pero no sabemos la fecha. Ahora, hermanos, pensando, yo les comentaba a los hermanos el sábado pasado en la iglesia de la UAP que el 30 de agosto, un sábado del año pasado, estando nosotros cuidando a mi mamá en Buenos Aires, así como ella le había pedido al Señor, se quedó dormida, dejó de respirar, falleció. Faltándole 1 mes y 10 días para cumplir 102 años. Lúcida, yo podría contarles la conversación que tuve, pero todo gira cuando llegan esos momentos, gira esta pregunta, ¿cuánto falta? ¿Cuánto nos falta para llegar? Y el título que le puse, porque hemos estado leyendo el libro de Josué, ¿no? Y anteriormente hemos estado con Éxodo. Vamos a ir un poquito a la historia y vamos a plantearnos esta pregunta. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta para llegar a Canaán? ¿Qué es Canaán? ¿Qué era Canaán? Era la tierra prometida ¿a quiénes? A Abraham, ¿a quién? A Isaac, a Jacob, a Moisés también, y al pueblo, ¿no es cierto? Y salieron con todo entusiasmo. Ahora, para nosotros, ¿qué representa Canaán? ¿Qué les parece? La tierra nueva, ¿qué más? ¿Qué más representaría Canaán? El encuentro con Jesús. Bien. Fin del pecado.
El regreso de Cristo previamente, claro. La vida eterna. ¿Qué más? ¿Hay algo que está faltando mencionar? Bien, gracias por eso. El reencuentro con nuestros seres amados. ¿Cómo? La transformación para la eternidad. Bien. Fin del gran conflicto. El fin del dolor, de la enfermedad, de la muerte. Eso, según Apocalipsis 21 y todas las promesas de Dios, no va a existir más. Ahora, hermanos, ¿cuánto falta para llegar? Normalmente, cuando hablamos de ciertas distancias, y son miles de kilómetros, se suele decir, son tantas horas de vuelo en un avión, ¿no? Ahora, acá yo no puedo calcular con horas de vuelo. Me acuerdo cuando los chicos eran chicos, más o menos de la edad de algunos que están aquí en la iglesia, y de paso tenemos que alegrarnos de que los niños estén en la iglesia, ¿sí? Y tenemos que generarles el ambiente para que se sientan cómodos y cómodas. Esos niños, esas niñas, y los papás y las mamás. Y los que ya tenemos el color de pelo que yo tengo ahora, no nos tenemos que olvidar cuando criamos hijos. Y tenemos que hacerlos sentir cómodos a los papás, a la mamá y a los chicos para que sigan viniendo. Así que bendito sea el murmullo y de a poquito, ¿no es cierto?, los chicos van creciendo y aprendiendo a amar al Señor de todo corazón. Eso es lo realmente importante. Cuando los chicos, los nuestros, tenían eso y viajábamos, yo tenía que viajar bastante, la pregunta de los chicos era, ¿y cuánto falta? ¿Y cuánto falta para llegar? ¿O no? Claro, y a un chico que la maestra todavía no le explicó, de minuto, de la hora, de 24 horas, de la semana, del mes, del cumpleaños, más o menos saben que cada tanto le toca la velita, soplar un regalito, la torta. ¿Cómo le explicás cuánto falta para llegar? ¿Cómo le explicás? Y bueno, decíamos, ¿vieron el video ese de tal historia? Bueno, más o menos como 3 videos. Y entonces decían, todavía falta. O, no es tanto, ¿no? O sea, es como para calcular. Es difícil calcular, ¿no? Otros, cuando se trata del espacio más profundo, se habla de años luz. ¿Qué es un año luz? Es la distancia recorrida a la velocidad de la luz en un año. 300.000 kilómetros por segundo recorre la luz. Imagínense las distancias en el universo. Ahora, gente, miren acá. El Dios que mantiene ese universo, el Dios que lo sostiene, que lo creó y que lo sostiene, ¿no te va a poder ayudar a vos? ¿No me va a poder ayudar a mí? ¿No te va a poder sostener a vos y sostenerme a mí en medio de las vicisitudes de la vida, de las dificultades? ¿No lo va a poder hacer? Claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿cuánto falta para llegar? Yo encuentro, hermanos, que lo que nos falta para llegar son algunas necesidades que tenemos que cubrir, que tenemos que alcanzar. Si nosotros no resolvemos y no atendemos algunas cosas, va a ser difícil que podamos llegar a la Canaán celestial. Ahora, de paso, algunos están muy interesados en calcular la fecha. ¿Qué dijo Dios de calcular la fecha? ¿Qué dijo Jesús? Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera quiénes, dijo él. Los ángeles. ¿Solo quién? Solo mi Padre que está en los cielos. Pero algunos dicen, bueno, está bien, no sabemos la hora ni el día. Vamos a calcular el año. Vamos a calcular el mes. Y empiezan, le dan vuelta a las profecías para acá, le dan vuelta para allá, y entonces tratan de calcular.
¿Está bien eso? No. Si lo más específico no, lo más general tampoco. ¿Y de qué me serviría a mí saber la venida del Señor si a lo mejor yo no voy a vivir hasta la venida del Señor? Todos hacemos sueños, los que estamos aquí, de estar vivos cuando Jesús venga, ¿no? ¿O hay alguien que no planea estar vivo cuando Jesús venga? ¿Hay alguien esta mañana que no planea estar vivo cuando Jesús venga? Nadie levantó la mano. Creo que todos queremos llegar vivos hasta la presencia del Señor. Pero a lo mejor el Señor me llame a ¿qué? Al descanso. En ese caso a mí, ¿en qué me beneficiaría saber la fecha? La fecha de la venida, la fecha de la llegada a Canaán, ¿de qué me serviría? De nada. O sea que la preparación, como dice la palabra de Dios, tiene que ser, y como el canto ese que salió hace un tiempo, es hoy, dice, es hoy, el día de salvación, dice, ¿es cuándo? Es hoy. La preparación es ¿cuándo? Es hoy, es ahora, mis queridos. Y si ustedes quieren abrir su Biblia, por favor, en el libro de Números, es la historia tan conocida, pero voy a resumirla y vamos a ir entonces a los versículos claves. En el capítulo 13 de la carta del libro de Números, aquí aparece el relato de Moisés enviando a los espías para recorrer la tierra. Y van y recorren, ¿no es cierto?, durante 40 días y traen el informe. Pero traen un racimo. Imagínense, a mi señora le encanta la uva. Y esta mañana me dijo algo, ¿puedo decirlo? Dice, creo que voy a ir a nuestra casa anterior, que es ahí casi enfrente de Seroim, la esquina de Usay y 25 de Mayo, donde vivió mi suegra y ellos vivieron de chicos. Ahí hay todavía una parra que da uva, ¿cómo? Muy dulce, ¿cómo se llama? ¿Moscatel será esa? Uva de mesa, pero riquísima. Y en los veranos nuestra tarea, cuando estábamos ahí, era podar, ¿no es cierto? Y después mi suegra me decía Arielito, ¿no? Arielito, dice, tenés que podar la parra, porque si no, la próxima temporada no va a dar la cantidad, ¿no es cierto? Y bueno, pobrecita, ya la podé después que ella no estaba, ¿no? Pero compré una tijera de podar, la podé. Y da. Así que mi señora tiene ganas de ir a pedir. Ahora, imagínense, ella le hubiera ido a pedir a los espías, porque traían un racimo colgado en un palo entre dos hombres. Si hubieran tenido que ponerle precio hoy en una frutería a un racimo así, yo no sé cuántos kilos eran, pero me imagino que ese racimo, las uvas tienen que haber sido como duraznos, me imagino, y capaz que pesaba, no sé, 15 kilos, 20 kilos, para traerlo entre dos. Ahora, era realmente maravilloso, ¿no? Era como Dios les había dicho, fluye leche y miel. Pero entonces viene el relato de estos hombres que habían ido, ¿no es cierto? Y dice, y volvieron en el 13:25, volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron, ¿no es cierto? Y les contaron todo. Dice, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, a la que ciertamente fluye leche y miel, este es el fruto de ella. Mira, Dios no nos mintió, es buenísima la tierra. Dice, más el pueblo, acá está un pero, ¿no? En el versículo 29, en mi versión, no, 28. Más los peros los ponemos nosotros generalmente. Era como Dios había dicho, fluye leche y miel, pero, ¿no? Y a ver qué se esconde detrás del pero. Mire, el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Saben qué significa Anac? De paso, Anac es la Administración Nacional de la Aviación Civil, ¿no? Eso es Anac, la sigla de Anac.
Pero esto Anak significa cuello largo. Eran tan altos que llamaba la atención, ¿qué cosa? ¿Vieron que hay gente que tenemos el cuello no tan largo, lo tenemos corto, ¿no? Pero otros, y llama la atención. Estos se destacaban por la estatura, por el tamaño que tenían. Vimos allí entonces a Amalek, que habita el Negev, y fueron describiendo. Y entonces interrumpieron Josué y Caleb y dijeron en el 30, subamos luego y tomemos, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los otros 10 que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra, versículo 32 del capítulo 13, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Vieron a alguno ser tragado? Pregunto yo. O cuando la imaginación nos pone pesimistas, vemos lo que no vemos. Traga a sus moradores. ¿Cómo? De la fruta trajeron un racimo y otras frutas, me imagino. Pero ¿vieron tragarse a un ser humano la tierra? Después dijeron, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Puede que sí, todos eran de gran estatura. También vimos allí gigantes, o sea, había altos y había gigantones, hijos de Anak, cuello largo, raza de gigantes. Éramos nosotros, escuchen esto, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. A ver, los israelitas, los 10, se sentían como langostas delante de los gigantes. ¿Cómo se sienten ustedes cuando se paran al lado de una persona alta? Dice, estos nos parecemos a langostas frente a ellos. Y miren lo que dicen después. Y así les parecíamos a ellos. Ahora yo pregunto, los gigantes les dijeron, ustedes israelitas, los estamos viendo como langostas, los vamos a aplastar como langostas, nos deleitamos en aplastar a las langostas. ¿Así le dijeron? ¿O era todo fruto de qué? ¿Vieron lo que pasa cuando damos rienda suelta a una imaginación con pensamientos negativos? De paso quiero decir algo, mis queridos. Si en algún momento te sentís bajoneado, bajoneada, ves todo negativo y sentís que tu vida no tiene sentido, ni significado, ni propósito, busca ayuda profesional en un profesional cristiano o cristiana. Busca ayuda. Estás necesitando ayuda. Y posiblemente estás necesitando medicación. Y a veces con una leve medicación cambia el curso de los pensamientos, estamos mejor, nos sentimos bien. Y déjenme que les diga algo, eso no es falta de confianza en Dios. No es falta de confianza en Dios ir a un profesional, a un psicólogo, una psicóloga en lo posible cristianos, con valores cristianos, o a un psiquiatra. No es falta de confianza en Dios, todo lo contrario. Es presunción, dándose cuenta, no ir. Es presunción. Ahora, mis queridos, primera cosa que nos hace falta, a vos y a mí, tenemos que tener conciencia clara de dónde estamos en el punto de la historia. ¿Vieron todo lo que está pasando o no escucharon de las noticias? ¿Vieron? Comandos entraron, capturaron a Nicolás Maduro, no voy a emitir juicio, se lo llevaron a Nueva York, donde lo van a juzgar. Ya secuestraron 2 buques petroleros rusos. O sea que Estados Unidos le está sacando el petróleo
que antes Venezuela mandaba a Irán, a Rusia y a China, obviamente buscando reducir costos porque están más cerca Venezuela de Estados Unidos que traer de Arabia Saudita o de Oriente Medio, y todo es costo y economía. Detrás de todo está eso, los intereses económicos. Ahora, guerra entre Rusia y Ucrania. Europa armándose, rearmándose, al punto que Alemania, que por los tratados internacionales firmados después de la guerra tenía prohibido rearmarse, se está rearmando ante una posible invasión rusa. Obviamente que caerían primero Polonia, posiblemente Finlandia. Lo de la Franja de Gaza todavía no está resuelto. Y es un polvorín, un permanente polvorín con la mecha encendida. Hermanos, ¿vieron lo que está pasando aquí cerca? Las noticias, los noticieros. Antes decíamos, pasa en Buenos Aires, ahora pasa en Paraná y quizás en ciudades más tranquilas. Satanás se está encargando que el mal avance. ¿Y nosotros nos estamos dando cuenta? Esta gente, acá en el versículo 14, dieron voces, pero no de alegría. 14:1 de Números, por favor, 14:1. Versículo 2, se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Cómo salieron de Egipto? ¿Cómo salieron? ¿Con qué? ¿Cómo estaban? Animados, felices. Los egipcios, con tal de que se fueran, tomen, y les daban, ¿no? Les daban vestidos, les daban comida, les daban joyas, les daban recursos. Váyanse, cuanto antes. Y hasta Faraón, que les había dicho sí y no, sí y no, sí, pero no, sí, pero no. Váyanse, por favor. Y después va y los persigue hasta encontrarlos ahí en el mar. Ahora, acá dice, ¿por qué nos trae Jehová, versículo 3, a esta tierra para caer de espada? Y al final del 3, ¿no hubiera sido mejor que muriéramos allá en Egipto? Ir a morir a donde te trataban como una bestia, con el látigo. Díganme si esto no es el síndrome de Estocolmo. ¿Saben qué es el síndrome? ¿No? Es el enamorarse de los captores, de tus torturadores. Díganme si no es el síndrome de Estocolmo esto. ¿Quién estaba guiando y estaba generando este síndrome de Estocolmo de querer volverse allá donde los habían maltratado durante décadas y siglos? ¿Quién? Satanás. Satanás estaba generando. ¿Quién está detrás de cuando nosotros queremos volver atrás? Ahora, ellos salieron con entusiasmo. ¿Cómo aceptaste vos la venida de Jesús? ¿Hoy tenés el mismo entusiasmo de llegar a Canaán que tenías como cuando conociste el mensaje? Fuiste a una carpa, te dieron los estudios bíblicos, escuchaste, no sé, al pastor Chay, al pastor Plesia, no sé. ¿Tenés el mismo entusiasmo de llegar a la venida de Jesús? Estos dijeron, ojalá nos hubiéramos muerto. Salieron con entusiasmo, se quejaron todo el camino. Dios permanentemente dando agua, dando maná, cuidándolos. Había un calor abrasador, pero la nube les daba temperatura agradable. De noche la temperatura baja en el desierto, ahí va la calefacción, gas natural sin cobro, la columna de fuego. ¿Podía hacer algo Dios más? La pregunta es, ¿puede hacer Dios algo más de lo que ya nos dio?
¿Será que en algún momento vos y yo queremos volver a Egipto? ¿Queremos volver a la vida vieja, a lo de antes? Porque ese es el jueguito del enemigo. Ahí nos quiere llevar, a vos y a mí. La pregunta es, ¿tenemos ganas de entrar a Canaán? ¿Deseamos entrar a Canaán? A ver, si te vas a olvidar de todo mi tema, yo creo que de la mayor parte te vas a olvidar durante los próximos días. Pero de esta pregunta no te olvides. ¿Quiero entrar en Canaán? Quiero entrar. Para nosotros con Gladys y con mi hermano mayor, pero en realidad estábamos nosotros dos, hacer todas las maniobras de reanimación, yo le puse el tensiómetro y ver error, mi madre ya estaba sin vida. Fue un momento, yo había escuchado decir que no importa qué edad tienen los padres cuando mueren, es un momento. Y se dan cuenta que para mí es fresco el recuerdo, ¿no? Y lo uso no para emocionarlos a ustedes, sino como una ilustración de, ella me habló de, a Gladys le habló de que estaba preparada, a mí me habló de saber la hora, se daba cuenta que se acercaba el momento. Ahora, ¿y nosotros? ¿Nos damos cuenta que se acerca el momento? ¿Queremos estar al otro lado del Jordán? ¿Queremos llegar a casa? Cada día decidimos dónde vamos a estar, porque Jesús lo dijo, que donde ponemos el tesoro, ahí va a estar ¿qué cosa? El corazón. Ahora, hubo un pastor que fue presidente de la Unión Austral, pastor Juan Carlos Viera, muy conocido. Él tenía un sermón que le escuché una vez, donde él hablaba, el título era Ciudadano de dos mundos. Mientras estamos acá, nos estamos preparando para la tierra nueva, pero ojo, que el diablo es tan astuto para envolvernos con las cosas de acá, que a lo mejor yo no me esté preparando ¿para dónde? Para allá. Y no quiero ser morboso ni nada que se parezca, pero gente, de aquello que nos preocupa tanto, lo necesitamos, claro. ¿Qué sé yo? Tener cubiertos en casa. Hace falta, y sí, porque si no, con los dedos vamos a tener que comer, ¿no? Plato. Tener aparatos de iluminación, y sí hacen falta. Si no estaríamos oscuras con la luz natural. Y ciertos artefactos, los necesitamos, claro. Cuando yo viajaba, todavía sigo viajando un poco para la iglesia, necesito que mi auto funcione, ande, o da lo mismo que se me quede en el camino. No, necesito llegar, cumplir los compromisos, predicar. Ahora, necesitamos, Dios sabe que necesitamos, pero cuidado con que eso nos haga poner el corazón y el tesoro ¿dónde? Acá. Ese es el peligro. Y creo que cada tanto nos tenemos que detener todos nosotros, inclusive yo en primer lugar, yo para pensar y cuestionarnos. ¿Quiero o no quiero? ¿Quiero llegar o no quiero llegar? Cuando éramos alumnos acá, ya se dieron cuenta, década del 70, y había un profesor que nos hablaba de las profecías y decíamos, pero es ya. Y yo estaba de novio con esta linda rubia, que es mi esposa, y yo decía, ¿y será que nos vamos a poder casar? Mirá si no me puedo casar, ¿no? A veces tan anclados y sujetos, ¿no?
Tengamos cuidado porque estas historias no están porque sí nomás en la palabra de Dios, sino que están para nuestra reflexión. Y el apóstol Pablo dice porque es ya hora de levantarnos del sueño, ¿no? Después lo buscan ustedes en Romanos, no lo busquemos ahora, capítulo 13. Es ya hora de levantarnos del sueño porque está más cerca que nunca antes nuestra salvación, incluso que en aquel momento cuando creímos. El tiempo ha transcurrido, dice el apóstol Pablo. ¿Somos conscientes del tiempo que estamos viviendo, hermanos? Yo no sé cuánto Dios le va a permitir a las actuales autoridades, pero que Estados Unidos está tratando de reasumir el liderazgo mundial, no cabe ninguna duda. Y que podrían desencadenarse los acontecimientos del fin, intolerancia hacia las libertades individuales, leyes dominicales, persecución, podría ser. Yo no sé la fecha y la verdad no me preocupa la fecha. Lo que sí me preocupa es mi preparación y nuestra preparación. Somos frágiles, somos pecadores, somos débiles, necesitados de la misericordia de Dios y que, como leímos en la escuela sabática, decía Pablo, ¿no? Que el que empezó en nosotros la buena obra, la complete hasta el día de Jesucristo, hasta el día de su venida. Gente, dos cositas más que las voy a mencionar brevemente. La primera era conciencia plena de lo cerca que estamos. Conciencia plena. Segundo, acción decidida. Josué y Caleb les dijeron a los otros y al pueblo, ante las pálidas que tiraban. Hay gente que es especialista en tirar pálidas, ¿no? Pero acá en la iglesia de Racedo seguramente no hay nadie especialista en tirar pálidas, en desanimar. No debe haber nadie, imagino yo, ¿sí? Ahora, estos tratan de ser contrarrestados por Josué y Caleb. Y ellos dicen, vamos, Dios nos va a dar esa tierra. Y dijo uno, Caleb dijo, ¿los vamos a comer como qué? ¿Cómo qué? Como pan. No sé si de ahí vino la frase, son pan comido. No sé si viene de ahí, ¿no? Capaz que sí, capaz que no. Los vamos a comer como pan. ¿No vino con nosotros la nube protegiéndonos de los rayos del sol? ¿No nos dio la columna de fuego calor en medio del frío, de la noche, del desierto? ¿Cómo nos va? ¿Para qué nos va a acompañar hasta acá y no ayudar? Nos va a ayudar a cruzar y vamos a poder conquistar. Acción decidida. Tiempo después, Josué le decía a varias tribus, ¿y ustedes? Ya hace tantos años que estamos acá, creo que eran 6, 7 años. ¿Cómo todavía no conquistaron esa parte y esa otra y esa otra? ¿Qué les pasa? Acción decidida. Hoy decían en la clase de escuela sabática y hablaban de compartir el mensaje de esperanza. Si nosotros estamos convencidos de la cercanía de Canaán, tenemos de alguna manera que hablar con la gente, animarla a acercarse a Dios, invitarla a orar, visitarlos. Cuando podamos, le ofrecemos leer la Biblia juntos, no le digan estudiar, porque nadie quiere estudiar. Díganle leer la Biblia juntos, un grupo pequeño, un libro. ¿Cuán activos estamos? ¿Cuánta acción decidida estamos teniendo nosotros en la predicación del mensaje? Así que, conciencia plena de la cercanía, acción decidida. Y gente, por último, una fe perseverante.
¿Por qué? Porque no sabemos la fecha. No sabemos cuándo el Señor va a venir. Ahora, ¿va a venir o no va a venir? Pregunto, ¿va a venir o no va a venir? Pregunto de nuevo, ¿va a venir o no va a venir? Va a venir. ¿Están convencidos? Conciencia plena de la cercanía, acción decidida, no estar esperando al Señor. Cada oportunidad para sembrar la semilla y regarla y cultivarla y cosechar. Fe perseverante. No importa que vaya mi cabeza llenándose de canas. Seguir esperando al Señor. ¿Saben lo que dijo Guillermo Miller? Guillermo Miller fue ese hombre que no quería poner fecha para el regreso de Jesús, en 1844. Finalmente lo convencieron, aflojó. Lamentablemente aflojó. Y entonces cuando vino el chasco del 22 de octubre de 1844, después de un tiempo se le acercó un periodista, así con tono burlón, y le dice: Pastor Miller, ¿encontró alguna otra fecha? Como diciendo, siguió haciendo cálculos, ¿no? Y él le dice sí. Y el periodista dice, pensó, acá tengo una noticia para la primera plana de mi diario. ¿Y cuál es esa fecha?, le preguntó a Miller. La fecha que he encontrado, dijo él, y en la cual me voy a mantener mientras viva es hoy, hasta que Él venga. Esa es la fecha que nosotros tenemos que tener. Hoy, hasta que Él venga. Todo está cuadrando. Todo se va encaminando. No sabemos la fecha, pero lo que sí sabemos, que el Señor nos ha estado acompañando hasta aquí. ¿Te acompañó Dios hasta aquí en tu vida? ¿Te trajo hasta acá o no? ¿Cuántos creen que Dios los trajo hasta acá? Puedo ver las manos. Que Dios los trajo hasta aquí en sus vidas. Bien. A los israelitas, ¿los trajo hasta el Jordán, sí o no? Los trajo. ¿Los trajo para abandonarlos ahí? ¿Para que ahora se arreglaran solos? ¿A vos te trajo hasta acá para dejarte y para abandonarte? ¿O para salvarte y llevarte a la eternidad con Él? ¿Para qué? Para esto otro. La fe acorta la distancia, gente. La fe acorta la distancia. La fe nos ayuda a vivir una vida victoriosa. La fe es el elemento vital para mantener la certeza y la confianza plena de la venida del Señor Jesús. La fe es el condimento para vivir preparados, como dijo Miller, hoy, hasta que Él venga. Y Jesús lo dijo con toda claridad. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Quisiéramos pedirle a Dios que nos ayude a tener conciencia plena, no como aquel pueblo que había llegado hasta el Jordán y ahora veían más apetecible volver a Egipto que cruzar a donde Dios le había dicho, yo los voy a introducir, les voy a dar la conquista, les voy a dar la victoria. Conciencia plena de la cercanía, de cuán cerca estamos. Yo lo necesito, todos lo necesitamos. Acción decidida. No podemos estar así, ni así. ¿Sabes quiénes están así? ¿Saben quiénes están así? Las momias de Egipto. Las embalsamaban así. No podemos ser momias cristianas, cruzadas de brazos. Y tercero, una fe perseverante. Cada día
cada día esperando y preparándonos y preparando a otros para la venida del Señor. ¿Cuántos quisiéramos? ¿Cuántos quisiéramos estar listos y pedirle a Dios que nos ayude a tener conciencia plena, una acción decidida y una fe perseverante? ¿Cuántos quisiéramos? No veo todas las manos. ¿Cuántos quisiéramos? Muy bien. Vamos a cantar un himno que tiene que ver con esta historia. No es de los himnos más conocidos. Los viejos adventistas lo cantaban. Pero yo creo que nos va a venir recordar este himno y pedirle a Dios estas cosas: conciencia plena, acción decidida, fe perseverante. Que Dios me ayude a mí, tenga misericordia y nos ayude a cada uno de nosotros.